El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, evita afirmar la idoneidad de Dolores Delgado para el cargo de Fiscal General del Estado en la propuesta que ha remitido a los vocales para su debate en el Pleno del Consejo convocado para este jueves por la tarde. El escrito enviado por Lesmes, al que ha tenido acceso Trending Bot, admite que Delgado cumple los requisitos exigidos para el puesto, pero elimina una frase empleada en las propuestas para la elección de los últimos 4 fiscales en la que el presidente del órgano de gobierno de los jueces señalaba que los méritos reflejados en el currículum del candidato determinan la afirmación de su idoneidad para la obtención del nombramiento. La propuesta del presidente del Consejo omite parte del párrafo final de las 4 propuestas anteriores. En los casos de Consuelo Madrigal, José Manuel Maza, Julián Sánchez Melgar y María José Segarra, el texto terminaba con la siguiente fórmula: la verificación del contenido de dicha trayectoria profesional permite concluir que se cumplen en el candidato referido los requisitos exigidos por la legislación invocada y que, teniendo en cuenta además los méritos reflejados en su currículum y a los efectos del contenido del informe que ha de emitir el Consejo General del Poder Judicial, determinan la afirmación de su idoneidad para la obtención del nombramiento para el que ha sido propuesto. En el texto enviado para el Pleno de esta tarde, este párrafo se transforma en una sola frase: a la vista de la documentación referida, cabe concluir que se cumplen en la candidata referida los requisitos exigidos por la legislación invocada. Con esta fórmula, el presidente evita señalar los méritos del currículum de la exministra de Justicia y determinar la idoneidad de la candidata para ejercer el cargo. El Pleno del Consejo examina a partir de las 16:30 de este jueves la candidatura de la hasta ahora ministra de Justicia como Fiscal General del Estado. El informe del órgano de gobierno de los jueces es un trámite preceptivo, pero no vinculante, en el que el comprueba que el candidato a fiscal general cumple los requisitos formales para ocupar ese cargo: ser un jurista español de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión. Algunos vocales consultados mostraron este miércoles su extrañeza porque Lesmes no hubiera todavía enviado a los miembros del Pleno su propuesta sobre la candidatura. Según estas fuentes, en ocasiones anteriores la propuesta del presidente ha llegado con varios días de antelación. Fuentes del FIC aseguraron que Lesmes llevaría al Pleno una propuesta idéntica a la de los últimos fiscales generales, en la que se limita a constatar que la candidata cumple los requisitos. A partir de ahí, se puede abrir el debate, como siempre, señalaron estas fuentes. El escrito del presidente ha llegado finalmente a los vocales unas horas antes del inicio del Pleno y, salvo ese párrafo final, el resto del texto es idéntico al que Lesmes llevó al Pleno para la elección de los 4 últimos fiscales generales. El presidente recuerda el marco legal en el que se encuadra la designación del fiscal general del Estado, artículo 124 de la Constitución y artículo 31 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y que, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial, corresponde al Pleno de Consejo, la emisión del informe previo sobre el nombramiento tras analizar el currículum profesional del candidato. El cambio en la propuesta de Lesmes anticipa que el Pleno de este jueves va a ser tenso. Varios miembros del FIC consultados coinciden en que lo previsible es que el Consejo informe a favor de la candidatura de Delgado, aunque aseguran que habrá debate en el Pleno y no se descarta que la propuesta no salga por unanimidad. Va a ser un debate a cara de perro, asegura un vocal consultado. Parte del sector conservador está dispuesto a dejar constancia de su oposición al nombramiento de Delgado, según varias fuentes. El FIC siempre ha informado a favor del candidato propuesto por el gobierno, aunque en los 2 últimos nombrados durante el mandato de Mariano Rajoy, José Manuel Maza y Julián Sánchez Melgar, hubo un voto en contra de la vocal Concepción Sáez, nombrada a propuesta de IU.
En esos casos algunos vocales pidieron que el informe del FUC no se limitara a comprobar que el candidato cumple con los requisitos exigidos para ser fiscal general, sino que incluyera una valoración sobre sus cualidades para el cargo. La mayoría de vocales del sector conservador se opusieron a esta posibilidad. No obstante, en el caso de Jesús Cardenal, propuesto en 1997 por José María Aznar como fiscal general, el Pleno del FUC fue más allá de esa valoración técnica y, aunque respaldaron de forma unánime la candidatura, dejaron constancia de su preocupación por manifestaciones del candidato no acordes con la Constitución. Se referían a la memoria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia Trending Bot Vasco de 1994, donde Cardenal había hablado de la mediocridad ética de la sociedad al reflexionar sobre los planes de facilitar los divorcios, o reconocer a las parejas homosexuales.